Escuela Secundaria General Bicentenario, clave 32D0049A, turno vespertino. Asignatura Historia Universal 1. Hola chicos, espero se encuentren muy bien. El tema de esta semana va a ser revoluciones, burguesía y capitalismo. El aprendizaje esperado son los siguientes. Identifica el papel de la burguesía en las revoluciones liberales y reconoce el pensamiento de la Ilustración y su efecto transformador. El impacto de la Ilustración y la enciclopedia. Nos ha tocado vivir en México en el siglo XXI, por lo que tenemos la posibilidad de aprovechar los adelantos científicos y tecnológicos que la revolución científica produjo y continúa produciendo. Este tema que a continuación vamos a revisar está centrado en los siglos XVI y XVII en Europa, principalmente en los países de Francia e Inglaterra. En la revolución científica, algunos sabios crearon importantes adelantos para la humanidad. Uno de ellos fue Galileo Galilei, que inventó el telescopio y además de comprobar el movimiento de los astros, demostró que la Tierra gira alrededor del Sol. Otro fue Isaac Newton, quien estableció la ley de la gravitación universal y las leyes de la dinámica. A ellos se suman Robert Boyle, que analizó el comportamiento de los gases, y Charles Linneo, que inició la clasificación taxonómica de las plantas y los animales. Estos avances científicos y tecnológicos ocurrieron en los siglos XVI y XVII, favorecieron el desarrollo de la Ilustración y con ello crearon en Europa una nueva visión del universo, ya que establecieron los fundamentos de la astronomía científica basada en la observación y en la experimentación. En el ámbito de las ideas, el pensamiento filosófico de René Descartes fue una de las bases de la Ilustración del siglo XVIII, pues promovió entre los intelectuales europeos la confianza en la razón y la ciencia. La Ilustración fue un movimiento cultural, político y filosófico que tuvo lugar en el siglo XVIII en Europa y que extendió hacia las colonias americanas. Consideraba la razón como la base del progreso de la humanidad, se oponía a la autoridad religiosa y al absolutismo como forma de gobierno. Planteaba además nuevas formas de organización política y social que incluían el respeto a los derechos del ser humano, aunque los autores difieren en cuanto a los derechos que promovieron los ilustrados. La mayoría coincide en que son el derecho a la libertad, a la propiedad, a la igualdad, a la justicia, a la vida, a la tolerancia religiosa y a la resistencia a la opresión. En su propuesta, la Ilustración se caracterizó por el racionalismo utilitarista que la Iglesia burguesa en los momentos en que el primer capitalismo iba sustituyendo al feudalismo. La Ilustración busca emancipar el espíritu humano mediante la razón para, de esta manera, terminar con el yugo de la superstición y la ignorancia. Su principal característica era su fe en la razón y en el progreso material y moral del género humano. Estos principios dieron lugar a la idea de que es posible que las sociedades continúen mejorando indefinidamente. La razón asume una forma de reflexión sobre el presente en relación con el pasado y el futuro, así como una crítica y cuestionamiento constante de nuestro desarrollo histórico que prevalece hasta hoy. Por lo que no es exagerado afirmar que el pensamiento del hombre actual es producto de la revolución científica y de la Ilustración. La razón moderna surge como un instrumento que permite ordenar la parte emocional subjetiva del espíritu humano y que tiene el objetivo de liberar al ser humano de las sombras que lo envuelven, razón por la cual a este periodo de la Ilustración también se le conoce como siglo de las luces. Entre los principales representantes de la Ilustración se encuentran John Locke. Él es originario de Inglaterra. Charles Louis de Second-Bath, barón de Montesquieu. Él es perteneciente a Francia. Francois Maire Araud, conocido como Voltaire, también de Francia. Y Jean-Jacques Rousseau, que algunos lo ubican que nació en Francia y otros en Suiza. Antes de la Ilustración, los seres humanos europeos, en tanto súbditos de acuerdo con la categoría y el tipo de familia de su nacimiento, podían ser plebeyos o nobles, condición que no cambiaba por ningún motivo ni mérito que obtuviera durante el transcurso de su vida. De esta manera, los reyes heredaban el trono y los nobles sus títulos nobiliarios y propiedades, mientras que los plebeyos heredaban su miseria y la esperanza de una vida mejor al morir, de acuerdo con los dogmas de la Iglesia. En este contexto, los pensadores y los promotores de la Ilustración
proponían que la relación de la gente común con el Estado se fortaleciera, que los súbditos se transformara en ciudadanos, que el Estado protegiera la vida y las propiedades de los ciudadanos y que tanto plebeyos como aristócratas fueran iguales ante la ley. Aún hoy en día, mucha gente considera que los títulos nobiliarios dan a las personas que los poseen una categoría diferente y superior en la sociedad, aunque éstas nunca en su vida hayan desarrollado ninguna actividad intelectual, laboral, empresarial, académica, artística o deportiva sobresaliente. En el ámbito político, los autores de la Ilustración plantearon la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El propósito de esto era establecer un equilibrio de poderes y que las decisiones trascendentales no recayeran en una sola persona, es decir, proponían la transición de una sociedad estamental a un Estado nacional igualitario en el que todos los individuos fueran iguales y que progresaran por méritos propios, que el poder fuera ejercido por el pueblo a través de sus representantes y que el Estado se rigiera por una ley suprema que regulara los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. A esta ley se le llamó Constitución. Las ideas políticas de los pensadores de la Ilustración se aplicaron de diferente manera en cada país. Por ejemplo, la idea de transformarse de súbditos a ciudadanos para adquirir lo correspondiente fue una de las principales causas de la Revolución Francesa, de la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica y de la independencia de las colonias españolas de América Latina. Es inevitable el avance hasta este momento de las ideas de la Ilustración, sobre todo en lo que se refiere a la disminución del poder de los reinos absolutistas, propició que los monarcas iniciaran diversas acciones para fortalecer su legitimidad y modernizar sus naciones. A estas acciones, implementadas desde el poder, se les conoció como despotismo ilustrado. De esta forma, los estados absolutistas emprendieron una serie de reformas que, en apariencia, buscaban aumentar el bienestar de la población. Entre estas destacan la introducción de reformas judiciales, el impulso a la educación para incrementar el nivel cultural del pueblo y las mejoras en la agricultura, los caminos, los canales y los puentes, así como en otras obras públicas. Las reformas se aplicaron en general para conseguir la legitimidad del rey ante la población. A pesar de estas reformas, los monarcas seguían creyendo que eran el centro del poder y que no tenían la obligación de justificar sus acciones, a lo que se sumaba que continuaban rechazando la libertad política. Por todo lo anterior y porque impusieron sus reformas sin tomar en cuenta la opinión del pueblo, se les llamó déspotas ilustrados. El despotismo ilustrado era en sí una contradicción, pues la Ilustración intentaba la liberación de los seres humanos de los poderes absolutistas, mientras que el despotismo ilustrado intentaba la perpetuación de los monarcas en el poder. Ejemplos relativamente exitosos de la aplicación de las ideas de la Ilustración desde el poder absolutista fueron los gobiernos de Federico II de Prusia, el de Catalina II de Rusia, el de María Teresa y José II de Austria y el de Carlos III de España. Los cambios que se fueron produciendo entraron en contradicción con los privilegios políticos, económicos y jurídicos de la nobleza. Por eso la burguesía ilustrada, que al principio apoyó a los monarcas en la adecuación de las reformas de la Ilustración, al ver que esto no concedía lo más importante, que era la libertad de los individuos, se volvió contra el absolutismo e impuso los movimientos revolucionarios liberarios como los de Inglaterra y Francia, que terminaron con el antiguo régimen y modificaron la vida de la mayoría de los habitantes del mundo. En la difusión de las nuevas ideas desempeña un papel importante la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, una obra creada en Francia entre 1751 y 1772, en la que se pretendía registrar todo el conocimiento de la época referente a las ciencias, el conocimiento filosófico, el quehacer artístico y el uso de instrumentos, así como otros tipos de conocimiento. Sus promotores fueron Denis Diderot y Jean Delamart. Debido al carácter revolucionario de su contenido, la enciclopedia fue objeto de la censura y la persecución por parte de la Iglesia. Y en este sentido, chicos,
A partir de este momento ya revisamos las ideas fundamentales de la ilustración, cuáles fueron sus conceptos y los personajes que ayudaron a constituirla y reformarla. A partir de este momento les voy a explicar qué van a hacer de tarea durante toda esta semana. Van a realizar un cuestionario y lo van a realizar de la siguiente forma. En su cuaderno de apuntes de la asignatura de Historia Universal 1 anotarán los siguientes datos, así como su trabajo correspondiente a esta semana. Primero van a anotar en la parte de mero arriba su nombre completo, su grado y su grupo y la fecha en la cual realizaron su producto. El tema que van a poner será el impacto de la ilustración y la enciclopedia. Ponen el punto y aparte y enseguida ponen la palabra cuestionario. Esto nos va a ayudar a revisar a identificar las actividades consecuentes que vamos a realizar durante este periodo de manera virtual y las clases a distancia. Te podrás apoyar de tu videoclase que te preparé de tu libro de texto en las páginas 46 a las 50 si tú tienes el libro de historia, el de color cafecito que tiene de portada como un avión, de internet, de algún diccionario o de cualquier otra fuente que tú quieras recurrir. Y enseguida vas a anotar los siguientes 5 aspectos. Número 1. ¿En qué año, siglo y lugar se desarrolló la ilustración? Número 2. Sobre tu hoja de cuaderno de Historia Universal define los siguientes conceptos: ilustración, enciclopedia, despotismo ilustrado. Número 3. ¿Qué ideas de la ilustración transformaron al antiguo régimen? Número 4. ¿Cómo participó la burguesía en las revoluciones liberales? Y número 5. ¿Por qué la burguesía decidió oponerse a la nobleza despótica? Después de que concluyas tu trabajo me lo puedes mandar, no sin antes recordarte cuál es la evaluación de esta semana de este producto. Si contestas a las interrogantes de forma adecuada sobre tu cuaderno vas a obtener 2 puntos. Debes que tener cuidado en la caligrafía y en la ortografía al momento de mandar tu trabajo. Esos van a sumarte otros 2 puntos. Deberás que rescatar adecuadamente las definiciones de los conceptos ilustración, enciclopedia y despotismo ilustrado. Yo te recomiendo que también dentro de tu trabajo implementes algo de creatividad utilizando tus colores, tus bolígrafos de diversas tintas. Si te es posible, puedes poner un dibujo, algún recorte o alguna ilustración y eso también te va a agregar 2 puntos dentro de tu calificación. Y lo otro que también te voy a estar calificando será la entrega en tiempo y forma, que eso también le van a aumentar 2 puntos a tu trabajo. Tu producto lo vas a entregar por medio de la aplicación de WhatsApp. Aquí te dejo mi número para que me puedas mandar tu trabajo y yo así registrarlo en las listas de cotejo. Mi número es el 492 140 90 71 y lo podrás estar enviando en los horarios y días establecidos de trabajo, de 8 de la mañana hasta 12:50 de mediodía, de lunes a viernes. Si es que también tienes alguna duda con referente al trabajo, me puedes mandar también un WhatsApp o algún mensaje en estos horarios. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y que tengas excelente inicio de semana.